¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jaime, ¿cómo va todo? Muy bien, ¿y vos? Aquí encantado, encantado, mucho trabajo, pero bueno, las cosas van mejorando, así que a nivel de mercados, ya hablaremos y a nivel de calle también, y bueno, y aquí estamos. Bueno, en una semana, Luis, que ha venido marcada por el brutal desplome, uno más, del Bitcoin. Sí, del Bitcoin y todas las criptomonedas. Nosotros siempre cuando lanzamos advertencias sobre las mal llamadas criptomonedas, porque no ejercen como criptomonedas, no son instrumentos de cambio real, nadie los usa para comprar y vender cosas. O sea que criptoactivos sería el nombre correcto, pero bueno. De estas criptomonedas, los riesgos hay dos. Además, ya te digo, siempre lo hemos dicho y lo hemos comentado también aquí. El primero, el de precio, que puede subir, bajar, que eso hay que analizarlo y también pues siempre lo hemos puesto en duda los motivos de estas subidas tan brutales de las criptomonedas. Y después está el riesgo plataforma. El riesgo plataforma es que tú no compras criptomonedas en un banco, tú lo compras en plataformas de criptomonedas no reguladas, sin un fondo de garantía de depósitos, sin un capital social, sin un seguro, ¿vale? Y aquí es donde viene el desplome en esta ocasión de nuevo. No es la primera casa aquí apuntado algunas de casa de intercambio de criptomonedas que se van a pique. Pasó con Terra, pasó con Luna, pasó con Celsius. Bueno, Luna es otra cosa, pero bueno, similar. Y ahora ha pasado con FTX. Es una de las casas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, que parece que se va a ir a pique, que se va a ir a la quiebra, que todo el mundo que tiene ahí sus criptomonedas van a perder su dinero. Estamos hablando de 8.000 millones de dólares, para que te hagas una idea. Por lo tanto, una cantidad de dinero ya elevada. Y claro, esta posible quiebra, esta potencial quiebra, pues ha arrastrado a todo el sector. Se ha visto una inseguridad, como es lógico, porque la hay, una inseguridad en la compra de criptomonedas. De hecho, Binance, que es junto con Coinbase y FTX, eran los brokers más importantes, la fue a comprar Binance y dijo que no la compraba o rescatar, porque veía problemas. También es verdad que Binance tiene sus problemas, Coinbase tiene sus problemas, por lo tanto, esto puede ser el principio de una grave crisis que ya está viviendo. Recordemos que el Bitcoin ha llegado a cotizar a 60 y pico mil dólares. Ahora mismo está, te digo, el precio de ahora mismo del Bitcoin 17.000, con una subida que hoy está rebotando después de las bruscas caídas de ayer. Por lo tanto, un riesgo añadido, un problema que ya se está haciendo, ya yo creo que quien más, quien menos está viendo que el Bitcoin y otras criptomonedas, pues que no es el chollo que pensaban ni que se van a hacer ricos con ellas, y la gente está saliendo y está provocando caídas masivas. Tú siempre dices, Luis, un poco que, en fin, que lo que hace una persona como tú que es inversora con su propio dinero a uno le puede hacer pensar que es lo que conviene. Tú tienes monedas, tienes criptomonedas, No, ¿nunca has no. creído en ellas? No, porque al final puedes creer en las criptomonedas, ¿eh? Puedes pensar que en el futuro vamos a pagar con criptomonedas. Ahora, ¿con cuáles? Con criptomonedas emitidas por el Banco Central Europeo, por la Reserva Federal Americana, por el Banco Central de China, por el Banco de Inglaterra, criptomonedas emitidas por una entidad privada. Pues posiblemente las dos. Ahora, criptomonedas emitidas por una entidad privada cuyo fundador no se sabe quién es, se esconde detrás de un seudónimo. Criptomoneda creada por un personaje que pues se ha hecho una fortuna con ellos, y que ahora resulta que pues todo el dinero que metía la gente lo usaba para hacer otras cosas sin ningún control regulado, que ha puesto un tuit diciendo: lo siento, le he jodido, palabras textuales, perdón Ah. pues ostras, ¿qué seriedad da eso? Pues a lo mejor las criptomonedas que usaremos en el futuro no son las que hoy cotizan. A lo mejor Bitcoin deja de existir o existe, pero a lo mejor pues no cotiza ni a 17.000 ni a 60.000, cotiza a $1, a 2, a 1.000, a 12.000, me da igual, no sé a cuánto. Pero en algún momento se tiene que estabilizar si funciona como criptomoneda. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener una criptomoneda que hoy, por ejemplo, esté subiendo un 5%, porque entonces lo que haces es devaluas el precio de todo un 5%. ¿Qué tendría que hacer una tienda que admite bitcoins hoy? Pues subir sus precios un 5%. Por lo tanto, no es, o bajarlos ayer un 20%. No es real lo que estamos viendo. Yo lo asemejo mucho a la burbuja tecnológica del año 2000.
En el año 2000 todo el mundo compraba empresas tecnológicas porque eran el futuro. Ojo, estamos en 2022 y ha sido el futuro la tecnología. Pero en medio ha habido quiebras de muchísimas empresas. En España las famosas Terras, que la gente compró a 2, a 5, a 7, a 20, a 150 euros, en el año 2003 no existían. ¿Vale? Y hoy hay Internet, hay servidores de Internet, hay exploradores de Internet, hay navegadores, que es lo que en el año 2000, de 2000 a 2003 quebraron muchísimos. Hoy existen otros, cuando ya son rentables, cuando ya el mercado ha ido para allá, pero pues con las criptomonedas pues posiblemente pase algo parecido. Me decías, Luis, cuando preparábamos el programa que te apetecía hablar de las elecciones de Estados Unidos. Yo te digo, no es un programa de político y tú me dices, no, pero es que tiene mucho que ver con la economía, ¿verdad? Sí, al final estamos hablando de la primera potencia del mundo, en un entorno, vamos puramente al económico, en un entorno de una inyección de dinero muy fuerte, por ejemplo, a energías renovables, de una inyección de unas políticas fiscales que pueden hacer mover la economía de Estados Unidos hacia un sitio hacia otro, de relaciones comerciales con otros países como con China. Por lo tanto, las elecciones americanas a nivel económico son muy importantes. En Estados Unidos pongo un poquito de antecedentes porque ahora la gente dirá, ostras, pero a Biden lo eligieron hace 2 años. Pero cada 2 años hay unas elecciones de medio plazo, ¿vale? De medio mandato, que lo que hacen es renovar algunos puestos en el Senado y en el Congreso. Entonces, lo que está pasando, que todavía están contando votos, ¿vale? Esto fue el martes las elecciones y a día de hoy todavía siempre pasa en Estados Unidos. El recuento de votos, claro, hay muchos votos, muchos estados, por ejemplo, seguramente en Georgia, que es un país, un estado bastante clave, que lleva bastantes senadores y bastantes congresistas, posiblemente tengan que hacer una segunda vuelta, porque entre los dos máximos partidos ninguno tiene más del 50%, y allí funciona que el estado que tenga más del 50% lleva todos los representantes, ¿vale? Por lo tanto, si no hay ninguno que tenga más del 50%, porque hay otros partidos, no solo hay republicanos y demócratas, hay otros partidos muy minoritarios en Estados Unidos, pero que en Georgia han sumado o han restado votos a los dos grandes partidos. ¿Qué puede pasar con esto? Pues aunque parezca mentira, que ahora mismo los republicanos ganen en las dos cámaras, tanto en el Senado como en el Congreso, por lo que yo estaba hablando con analistas de otras gestoras internacionales, porque al final pues mi conocimiento llega a donde llega y no llega a valorar lo que podría pasar económicamente en función de lo que pase, pues se ve que un país, Estados Unidos, un poco paralizado en materia de reformas legislativas, pues puede ser hasta positivo. O sea, ahora mismo hay un presidente que es demócrata y seguramente, hace una semana pensábamos que seguro, pero ahora con estos recuentos y estas dudas en el escrutinio, pues simplemente es muy probable, pues un presidente demócrata con un Senado y un Congreso republicanos. Esto lo que puede llevar es a una cierta paralización. ¿Por qué? Porque pues el Senado puede parar reformas legislativas que quiera el presidente Biden, porque tendrían mayoría, pero el presidente Biden puede paralizar, porque tiene veto, reformas que hagan los republicanos. Y resulta que eso es bueno. ¿Por qué? Porque a día de hoy hay ya aprobada la reforma o una ayudas muy fuertes a las energías renovables, que eso es para la economía es buenísimo, tanto para la economía como evidentemente la ecología, pero también para la economía ya están aprobadas, no se podrían tirar para atrás. No habrá subida, no podría haber subida de impuestos que quiere Biden, por lo tanto parece que positivo. Incluso llevándolo al tema de subida de tipos, si en Estados Unidos entra en una cierta crisis o en una recesión y no se pueden tomar según qué medidas políticas, pues se tendrán que tomar monetarias y se relajaría esa subida de tipo de interés antes de lo que está previsto. Por lo tanto, es muy importante, como puedes ver, Jaime, el tema de cómo queden las elecciones. Todavía no sabemos bien cómo quedarán. Parece mentira que hoy, siendo viernes, pues todavía no se sepan y que un estado clave tenga que hacer segunda vuelta. Pero hay que seguirlo muy de cerca porque hay muchas políticas económicas en juego. Ya. Pues habrá que ver lo que sucede y habrá que estar atentos a ese anuncio de Donald Trump, ¿no? De que va a presentarse a las elecciones. Se supone que el día 15 lo va a anunciar. Sí, veremos, porque como si el resultado republicano hubiera sido muy bueno, a esto sí que entramos un poquito más en política, pues parecería que no se iba a presentar, porque pues al revés, que si hubiera sido muy malo no se iba a presentar.
y no ha sido muy bueno. Por lo tanto, hay ciertas dudas. Es verdad que Estados Unidos, con la administración Trump, guste o no guste según qué cosas, que evidentemente pues hay muchas cosas que no gustan, pero económicamente hubo cierto impulso, y que parece que la población no vino la COVID y eso le penalizó, pero todas las estimaciones pre-COVID eran que arrasarían en las elecciones presidenciales de 2020. No fue así por un cierto castigo a políticas COVID que no gustaron, pero veremos si se presenta en 2024 y si gana. Bueno, podría pasar. De momento, Luis, estamos en un contexto esta semana de subida en los mercados. Sí, ya llevamos, yo creo que desde que inauguramos la sección, que dije, bueno, las bolsas han caído, pero están haciendo soportes, la verdad es que no han ido mal. De hecho, ahora estoy viendo bolsas europeas que en el último mes la italiana sube un 19%, la alemana un 16%, el Eurostock, que es la bolsa de la zona euro, un 16%, el IBEX español un poquito más rezagado, un 12%, en Estados Unidos el Dow Jones sube un 15%, más rezagado el Nasdaq, que es la bolsa tecnológica, un 7%. Por lo tanto, subidas en bolsa interesantes. Hizo soportes hace algunas semanas, coincidiendo con la primera sección que tenemos aquí, impulsada por los resultados empresariales. Los resultados empresariales que se han presentado, ahora se están presentando los del tercer trimestre, han sido bastante buenos, con algunas excepciones que también comentamos, las de Amazon, la de Microsoft, las de Alphabet, las de Meta es Facebook, Instagram y WhatsApp. Pero pues aunque sean importantes y aunque sea acciones con mucho peso y que desvirtúan esa subida, en global las empresas han presentado mejores resultados de lo previsto. Y a eso se ha unido, sobre todo ayer, que hubo un buen entre comillas, dato de inflación americano, que la inflación subió menos de lo previsto, tanto a nivel mensual como a nivel interanual, que hizo que las bolsas ayer, por ejemplo, se dispararan. Vimos subidas sobre todo en Estados Unidos, del 7% en el Nasdaq, en Europa un poco más rezagadas, hoy también están subiendo un poquito, pero bueno, más rezagadas, estamos hablando que hay bolsas europeas que ayer subieron un 3%. ¿Por qué? Porque se une un poquito a ese. El mercado lleva desde octubre del año pasado castigando mucho, con caídas muy, muy fuertes, muy desproporcionadas según mi punto de vista, porque al final tú valoras una empresa para invertir o para prestarle dinero y ves que es verdad que ha habido inflación, que hay subida de tipos, pero que o bien no se resiente, hay algunas que incluso le benefician, o bien se resiente menos de lo que ha perdido en valor en bolsa. Por lo tanto, hay oportunidades de inversión en bolsa y en deuda, en renta fija también. Normalmente en renta fija no suele haber oportunidades, pero ahora también las hay. Pues tanto en una como en otra, oportunidades muy grandes. Se vio que coincidió con mucho pánico del pequeño inversor. Eso hace, cuando hay mucho miedo en el pequeño inversor, quiere decir que los grandes han metido miedo al pequeño inversor y que los pequeños inversores están vendiendo y comprando los grandes. Siempre que pasa eso suben las bolsas. Y ayer fue la puntilla, no sé si la puntilla o no, porque no descarto todavía haya ciertos recortes bruscos antes de una buena tendencia alcista. No sé si estamos en ellas o todavía queda algún castigo adicional, pero ayer el dato de inflación, que el mercado interpretó que con una inflación subiendo menos de lo que esperan, la Reserva Federal precisamente subirá tipos de interés más despacio de lo que se temía, y por lo tanto el mercado pues ayer se animó a comprar, festival comprador, y ya te digo, es un poco un añadido a lo que llevamos en las últimas semanas de subidas interesantes en los mercados, con tecnología, que es muy importante, tecnología un poco parada, precisamente porque por los resultados además que comentamos la semana pasada de las Big Techs, de las grandes tecnológicas americanas, pero que ahora parece que esta semana vuelven a impulsarse y tenemos un mercado muy, muy interesante. Insisto, creo que hay oportunidades muy claras, el castigo ha sido excesivo. Normalmente, además, en bolsa se gana pasta en momentos así, pero es verdad que podría haber cierto recorte antes de una reanudación de la tendencia alcista. Posiblemente no lleguemos a los mínimos de julio, o de agosto, mejor dicho. Entre julio, bueno, hay algunas bolsas en julio, otras en agosto, pero sí que podríamos haber algún recorte, pero que las bolsas deberían, sin bola de cristal, deberían seguir subiendo, pues viendo a los precios a los que cotizan y lo que realmente valen las empresas que cotizan, pues muy, muy interesantes. Ya. Bueno, y los tipos de interés de los que tanto me gusta hablar a mí, ¿tú crees que hay una fecha ya para que toquen techo y empiecen a bajar, o todavía estamos en el momento alcista, digamos? A ver, los tipos de interés oficiales seguirán subiendo.
A lo mejor un poco más despacio de lo que se estimaba. Te digo, en Estados Unidos, pues los datos de la inflación se ha frenado bastante. Piensa que en Estados Unidos el tipo de interés hipotecario a 30 años, que es el más utilizado, el fijo, que es el más utilizado en Estados Unidos, ha llegado a tocar el 7,30%. Por lo tanto, ese techo ya está ahí. Los tipos de interés secundarios en Estados Unidos, ese 7 y pico por ciento, no creo que suban. De hecho, está motivando una caída ya de precios inmobiliarios bastante bruscos en Estados Unidos, que hace que, por cierto, en Estados Unidos en la inflación cuenta el precio de compra de vivienda y el precio de alquiler de vivienda. Por lo tanto, veremos una caída más rápida de inflación en Estados Unidos que en Europa, que no sé por qué, no me preguntes por qué, no cuenta, a pesar de ser uno de los principales gastos de todas las familias. La hipoteca o el alquiler es uno de los principales gastos, pero curiosamente no cuenta. Cuando vemos en los datos de IPC el epígrafe de vivienda, estamos viendo costes adicionales a la compra de vivienda, luz, gas, ¿vale? Ahí es donde comunidad, etcétera, es donde estamos viendo el epígrafe de vivienda. No cuenta ni el precio de compra ni el precio de alquiler. En Estados Unidos sí. Por lo tanto, en Estados Unidos veremos ya caídas de inflación, lo que supondrá que es verdad que todavía tienen algo de margen en subir tipos oficiales, pero los secundarios yo creo que poco más. Su Euribor, ¿vale?, su tipo de interés hipotecario, poco más puede subir. Y en Europa, que va algo más lento, en Europa que tenemos a Alemania con una inflación todavía disparada, hoy ha presentado datos de inflación, ya ha confirmado pues todavía una inflación muy alta, el 10,4% de forma interanual y el 0,9% mensual, es muchísimo todavía en Alemania. También es verdad que el mes pasado fue el 1,9% mensual, que eso es una burrada. Por lo tanto, también se está relajando algo, pero poco. Alemania tiene un problema de precios energéticos por su dependencia a Rusia brutal, pues hará que el Banco Central pues tenga que seguir subiendo. Pero ojo, el tipo de interés oficial del Banco Central Europeo está en el 2%. El Euribor, que es lo que realmente nos preocupa a nosotros, está al 2,7, 2,8%, 2,7 y pico, casi 2,8%. Por lo tanto, el Euribor ya ha anticipado 0,8 puntos más de subidas del Banco Central Europeo. Se pueden dar, pero muchas más no. Por lo tanto, también el Euribor debería empezar a frenar más pronto que tarde esa subida tan disparada que ha tenido desde hace unos meses.